Continuamos con más de Para Vivir Consciente, un programa eminentemente educativo. Tenemos con nosotros hoy la presencia de la magistrada Arelis Ricur, presidenta de la Corte Civil de Apelación de La Vega, quien está con nosotros enseñándonos a ejercer nuestros deberes, mediante el ejercicio cívico de nuestros derechos, lograr una mejor calidad de justicia, que es el área que a ella le atañe, a partir de la creación de mejores leyes y de vivir atentos a que esas leyes sean cumplidas y sean hechos los reclamos cuando no haya cumplimiento. Entonces, en esa línea que íbamos, magistrada, ¿qué otra cosa debemos enseñar? Me gustaría decirle a nuestros televidentes que ciertamente todos y todas tenemos el deber de usar la justicia cuando tengamos un reclamo. Y vamos a hablar un poquito de ese acceso a justicia. El artículo 69 de la Constitución dice que todos los dominicanos y las dominicanas tenemos derecho o acceso, tenemos que tener el derecho a accesar a una justicia pronta, rápida y de calidad. Bueno, ese es el ideal, ese es el deber ser. Pero la verdad es que la justicia, como les decía anteriormente, vive copada. O sea, son muchos los reclamos de los ciudadanos y a veces no son tan efectivas las respuestas que podemos darlo. Pero ciertamente, en cualquier área, el ciudadano y la ciudadana tiene el derecho constitucionalmente reconocido de ir a la justicia y reclamar lo que se le ha negado o el derecho que se le ha vulnerado. Hoy día hablamos mucho de derechos fundamentales, es decir, que son los derechos que son inherentes al ser humano por el hecho de ser humano. Y volvemos a hablar otra vez de ese derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de transitar, el derecho a tener un techo, una familia, un medio ambiente sano, todas esas cosas que son fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas en un país. Entonces, cuando un ciudadano o una ciudadana sienta, entienda y sepa que un derecho se le ha vulnerado, debe entonces hacer uso del canal que le ha puesto el Estado para reclamar, que es ir a la justicia. Entonces, tenemos diferentes reclamos. Podría ser en el aspecto penal, es decir, los ciudadanos si les roban, si alguien le agrede, si tiene un accidente automovilístico o cualquier tipo de ese asunto, puede ir a la justicia vía la fiscalía. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que la justicia es un sistema donde intervienen varios elementos y quizá ahí sea el gran problema que tenemos. Primero usted tiene que ir al fiscal o a la policía a poner la denuncia, a la querella, como hablamos. Entonces, eso se supone que se debe investigar. El fiscal, que es el representante de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, ante la justicia, es el que va a llevar la voz cantante ante el juez, que es lo que nosotros llamamos, el fiscal sustenta la acusación en nombre del Estado y de todos los ciudadanos, y el juez entonces se le pide y el juez da. Otra cosa importante en un juicio o en un reclamo es que todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho a ser asistido por un abogado. Entonces tenemos abogados que usted puede pagar, pero usted me dirá, pero es que yo tengo muchas necesidades y no tengo un abogado, no tengo el dinero suficiente para pagar un abogado. Entonces existe la defensa pública, que la defensa pública es aquel órgano que está preparado para defender a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen económicamente los recursos para ser representados y defendidos. ¿Por qué? Porque ese mismo artículo 69 dice que todos y todas tenemos derechos a ser defendidos. Nadie puede ir a un tribunal
sin tener una defensa técnica. ¿Y la defensa es para ambos, tanto el que demanda como el que es demandado? Porque yo oí decir en un momento que el culpable era el que tenía defensa, que el que iba y demandaba, si no tenía con qué tener un abogado, se le caían porque al malandro era que le ponían uno. Ciertamente es así. ¿Y entonces? En un aspecto. Realmente la persona que es... pone la denuncia, tiene que buscar un abogado privado. ¿Y si no tiene dinero? Exacto, porque hoy día todavía no tenemos organizado, y esa es de las cosas que tenemos que exigirle al Estado, la defensa de la víctima. Hace poco se creó ese departamento en la Procuraduría General de la República, pero todavía no se ha ido replicando en todos los demás pueblos del país. Entonces debería haber una defensa para el que ha infringido la ley, que tiene derecho a defensa, pero también debería haber una asistencia técnica para la víctima que ha sufrido el daño, para que haya igualdad. Entonces ahí ya estamos cayendo en un punto importante. Fíjense, el acceso a la justicia es una de las cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque debe haber igualdad de armas entre la víctima y el victimario. Entonces, nada más hasta ahora estamos apoyando a la víctima, pero no al víctima. Al victimario, pero no a la víctima. Entonces, eso no surgió porque se supone que el fiscal funge como defensor del que pone la defensa, pone la querella. Exactamente. Entonces Yané no está diciendo algo sumamente importante. Y ahí entra lo que yo hablaba ahorita. Nosotros tenemos que comenzar a exigir nuestros derechos. El fiscal es el representante de todos y cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que exigir que ese fiscal que está ahí investigue, no le deje eso a la policía solamente, que investigue nuestra querella, nuestra denuncia, y que vaya al tribunal ante el juez y haga una defensa a nombre mío como ciudadano, porque él es mi representante. Exacto. ¿Y hay suficientes fiscales para lograr eso? Yo entiendo que nos hacen falta fiscales, nos hacen falta más jueces para tener una justicia más pronta y efectiva. Pero con lo que tenemos actualmente tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo. No podemos escudarnos en que tenemos poco, pero sí debemos exigir al Congreso Nacional, y por eso yo comencé por ahí hoy hablando, de que tiene que asignarle mayores recursos a la justicia, porque con presupuestos tan precarios como lo tiene la Fiscalía, como tiene el Poder Judicial y la misma policía, el trabajo nunca va a ser eficiente porque nos faltan recursos. La investigación, y todos nosotros hemos visto películas de otros países, requiere de mucha tecnología, porque es que los delincuentes van delante de nosotros, ganándonos espacio. O sea, aquellos que hoy día cometen delitos electrónicos van muy por arriba de nosotros. Entonces nosotros todavía con una maquinita y con una investigación empírica, cuando hoy día la ciencia va tan adelantada. Entonces hay que invertir en laboratorios buenos. Hay que invertir en capacitación de los policías y los fiscales que están encargados de la investigación. Y todo eso se hace ¿con qué? Con dinero. Entonces no es posible que haya instituciones en este país como el mismo Congreso Nacional, donde un senador o un diputado tienen unos sueldos lujosísimos, tienen unos beneficios grandiosos, y que no se le asignen los recursos a los ministerios y a los poderes que necesitan más recursos para que haya menos injusticia y más justicia social en el país. Entonces, vía de nosotros lograr colocar, y si existe algún tipo de apoyo institucional para nosotros poder formatear, presentar adecuadamente un reclamo. Porque le voy a decir una cosa, yo una vez fui invitada a Santo Domingo con los fondos europeos, y ellos con mucho tilín-tilán estaban restregándonos en nuestra cara de que iban a tener que reembolsar los fondos porque se lo trajimos y no lo han usado. Y yo le dije, ¿y no será que ustedes le están trayendo comida al ciego y se la ponen donde no la puedan encontrar?
no sé, sea que se me ocurra, ¿dónde yo podría ir y decir, mire, yo tengo este planteamiento de mejoría social, cívica, ayúdeme? Por eso es que yo decía ahorita que tenemos que unirnos, que tenemos que tener grupos de apoyo. Pero mientras se hace, mientras eso se hace, tenemos que ir a estos medios y exigirle a nuestros legisladores, que yo insisto, que son los que tienen que asignar los recursos, porque ¿quién es que hace el presupuesto de la nación? Ellos. Son los legisladores. Entonces, se aprueban muchos fondos para algunas cosas que no son tan necesarias y se dejan otros fondos. Ciertamente, como nación tenemos muchos problemas. Necesitamos mejorar la salud, necesitamos mejorar la educación, necesitamos tener buenas carreteras, necesitamos muchísimas otras cosas, pero lo que tenemos que repartirlo de una manera más adecuada. Entonces, no darle para algunas cosas, para trabajo social de los legisladores, pero ¿dónde? Nadie le pide cuenta a ellos. Entonces, ¿en qué se ha gastado ese dinero? Entonces, en vez de que sean ellos que lo gasten, vamos nosotros a invertirlo en cosas que sean más importantes para el país. Entonces, otra cosa que nos está pasando a nosotros, Yanni, esos mismos legisladores aprueban leyes. Hay una ley aprobada que dice que el 2.66 del presupuesto nacional debe ser para la justicia y nunca le han asignado en un presupuesto el 2.66. Este año apenas llegamos al 1. No sé cuánto. Que necesitamos ir para la calle con letrero del 4% para la justicia. Exacto. Entonces ya vimos ese ejemplo del 4%. La lucha bien hecha, sin necesidad de quemar goma ni nada de eso, bien hecha, de exigencia de que el 4% fuera para educación y que no debemos cejar, sino que debemos pedir que se aumente cada año más, ha dado ciertos resultados. Ahora mismo estamos viendo que hay asignaciones de fondos que están ahí, pero a la hora de ejecutarlo hay falencias. Pero vamos a necesitar hacer eso para salud, para que se le asigne mejor presupuesto a la salud. Vamos a tener que hacer eso en educación. Vamos a tener que comenzar a hacer ese tipo de reclamo para que nuestro presupuesto se vaya empleando en las cosas que nosotros necesitamos, en las necesidades que tenemos como país. Déjenme decir una cosa a la audiencia. Déjenme decirle a ustedes que la magistrada Arelis Ricoul fue uno de los profesionales que concursó para tener un asiento en el Tribunal Constitucional. En la Suprema Corte de Justicia. Esos fueron unos jueces o unos candidatos que los examinó el presidente Leonel mismo, en la televisión, sentado frente a ellos. Frente al Consejo Nacional de la Magistratura fue. ¿Y fuimos convocados ahí, él era que lo presidía. Sí. ¿Y le corresponde? Bueno, conforme la ley que nosotros tenemos, sí, a él era que le correspondía, porque la ley que elaboramos fue hecha para que los partidos tengan control de ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que yo insisto, nuestra conciencia, y yo no me cansaré de decirlo, como país está en que no hemos entendido que tenemos 3 poderes, pero que el más importante de ellos debe ser el legislativo, porque de él depende que tengamos buenas leyes. Y a veces pensamos nada más una ley para que se pague menos o para que se pague más impuestos. No, es que el presupuesto lo hace el Ejecutivo y nosotros tenemos que exigirle a ese Ejecutivo que ponga los fondos donde tiene que ponerlo, pero además hace ese tipo de leyes de los órganos que eligen, por ejemplo, los jueces. La tenemos ahí. Tuvimos una constitución donde ciertamente hubo esta vez mucho más participación, pero nosotros necesitamos no solo que se nos deje decir lo que queremos, sino que lo que digamos se tome en cuenta. ¿Y por qué? Yo te voy a decir una cosa. Se tome en cuenta lo que digamos. Entonces, nosotros tenemos el poder cuando nosotros se nos convoque a votar. Ahí es que nosotros tenemos que ¿votar saber. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos que elegir a nuestros representantes. Con todo el respeto, magistrada. Ahí es que nosotros tenemos que tomar conciencia que nosotros no podemos estar como ciudadanos y ciudadanas
creyendo todo lo que nos dicen y que porque nos prometan que nos van a dar un trabajito o porque nos den 2 o 3 cositas ir a votar por un candidato que nosotros sabemos que no tiene las condiciones para representarnos válidamente. Hasta que nosotros no tengamos esa conciencia como país, vamos a tener muchos problemas. Ese es uno de ellos. Entonces, yo quisiera traer a su atención y de ustedes algunos otros elementos. Claro. Por ejemplo, yo voy el día de las votaciones. Cuando yo cojo la boleta, yo lo que encuentro son rufianes. ¿Qué hago? Usted no sabe los años que tenemos aquí votando por el menos malo. Segundo, esos rufianes ocupan el lugar de las boletas a fuerza y verdad. Si usted y yo hoy nos candidateamos, garantía que usted y yo nosotros no vamos a quedar en el mismo sitio, número uno. Si buscamos los miles y millones que hay que buscar, ¿verdad? Comenzamos por hacerlo mal hecho porque lo vamos a buscar donde aparezcan, ¿sí o no? Nos van a tirar a la calle, búscate unos millones para que puedas concursar. Yo lo voy a buscar del que me lo dé, de la droga, o me lo voy a coger de otro sitio porque yo no los tengo. Yo solamente tengo un buen corazón, deseo de servir a mi patria. Y con eso yo no voy, óiganme bien, a chepa aquí, días contados, porque tampoco, aquí hay gente que se la dan de buena gente que dicen que aquí no ponen anuncios donde yo estoy. ¿Oyó? Okay. De buena gente que son. Okay. Entonces, cuando queremos mejorar el país, necesitamos por tener candidatos idóneos en los partidos. Los partidos no nos ofrecen esa alternativa. Los candidatos que están se enquistan en las posiciones y ellos ganan, magistrada, porque adentro ellos controlan la forma de ser ellos lo que ganen. Yo participé en una oportunidad con una persona que era una buena persona, por lo menos mejor que lo que habitualmente había. A esa persona le cogieron sus votos sencillamente y se lo sumaron al otro, que era el de la tradición. Y ya, y se lo cogieron. Sí. Entonces, el ciudadano, ¿cómo hace el ciudadano para una trampa? Eso es cierto, pero ¿cómo? Teniendo conciencia de que eso hace así e ir poco a poco construyendo una forma diferente, que nosotros no podemos seguir unidos a partidos que tienen esa fórmula y no, tenemos que buscar opciones diferentes e irla creando como sea. Pero eso tiene que surgir de la educación del pueblo. Y nosotros tenemos que seguir por todos los medios educando a la gente para que esto tenga que cambiar y sea diferente. Es lo único que nos queda. En estos espacios, hablando, participando cuando podamos, porque nosotros no podemos seguir en este estado de cosas, porque vamos mal y esto no es democracia. Entonces, yo quiero decirle a los que nos están mirando que para lograr hacer esto que estamos hablando aquí, que son las mejores formas de ver si un día logramos la justicia social, hace falta comenzar el cambio contigo. ¿Cómo así? Como cada uno de nosotros. Si tú mismo no te amas, tú eres incapaz de ser una voz disidente en un momento y establecer, no es así. Si tú no te amas, tú eres incapaz de levantar la mirada, mirar al que quiere confundir la población y decirle, no es así. Tú no lo vas a hacer. La magistrada dice, participar en grupos. Al momento, todos los grupos, no voy a decir todo porque el que generaliza peca. La mayoría de los grupos están conformados por personas, número uno, que lo lideran y tienen agendas privadas, personales e intereses particulares, que le venden su quehacer de dirigente al mejor postor, y conformado por grupos de personas que están ahí y que usted busca en la junta de vecinos. Yo estaba candidateando, haciendo dirigencia y viajando, motivando. ¿Y cuál es su? A ver si un día conseguimos algo. Eran los ideales más altos de los miembros que yo visitaba que tenían capacidad de votar. Y yo dije, aquí el trabajo es bien abajo, ellos están ahí para ver si un día, y invierten dinero dando viajes los días de reunión de los que vienen, para ver si un día consiguen algo. Pero ni siquiera el algo es una carretera, es algo tanto como una estufa, un día, dando viajes, a ver si consiguen algo. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es muy grande, muy grande. Comencemos con nosotros mismos. Una manera de nosotros amarnos y reiterar nuestro autovalor es mediante el uso de las afirmaciones. Yo tu nombre soy, yo tu nombre
hago, yo tu nombre tengo, lo que tú necesites, decláralo. Por ejemplo, yo, Fulgencio, soy un hombre próspero y feliz, cada día prosperando, por ejemplo. Ahí metiste prosperidad, felicidad y salud, por decir. Y lo dices todos los días y lo dices todos los días. Hay un día que tú vas a sentir que tú eres un hombre fuerte, diferente al que comenzó a decirlo. Andando el tiempo te sientes fuerte en esas palabras, en esas declaraciones, esas cualidades, las cambias y comienzas a decir otra. Esto es una técnica científica que hace que se transforme en tu mente una creencia, porque tú actualmente eres como eres, fruto de tu filosofía, y filosofía es lo que tú crees. ¿Cómo tú llegas a creer lo que tú crees? Fruto de las figuras de autoridad que te formaron, que creían tal cosa, y el entorno que influyó en ti. Experiencias vividas también hacen que mediante tu actitud frente a tal evento, tú concluyes una cosa o concluyes la otra. Un día alguien no te saludó, tú concluiste, no me quiere. Otro que está al lado tuyo, que tampoco lo saludaron, concluyó, mira, qué preocupación llevará a fulano, no paró, no me reparó. ¿Viste la diferente actitud, reacción frente a un mismo evento? Las cosas tienen que ver contigo, tiene que ver contigo. Y si no lo asumimos así, estas recomendaciones de la juez nos van a poner la cabeza así, porque nos vamos a sentir indefensos, atolondrados, y vamos a decir, ¿qué hacemos? Porque el país está de cabeza. Pero ¿saben por qué está de cabeza? Porque hace tiempo que nosotros soltamos el control, el empoderamiento, que quiere decir usted mismo tener el valor de ejercitar las atribuciones que a usted le atañen, que a usted le asisten, que usted las soltó por falta de amor propio, por creer que no valía. ¿Desde cuándo estamos creyendo eso? Tiempo atrás, muy largo atrás, y eso ha venido de generación en generación, y mejor hemos ido montando en el equipaje antivalores, y los valores los hemos ido soltando. Valor, verdad, valor, justicia, valor, solidaridad. Lo que hemos dicho es que el que es solidario es un pen y lo soltamos, yo no voy a hacer eso. Que el que esté en una posición pública y nos roba, espérate, pero ¿y quién te mandó? ¿Tú estabas ahí? ¿Quién te mandó a nacerte? Entonces, dejan de ser los honorables cuando honran un cargo y se convierten en ¿qué? En sencillamente unos soquetes que no se hicieron. Magistrada, yo le agradezco muchísimo su participación, el que usted nos despierte, que usted nos diga las cosas como son. Yo le quiero valorar su valor y decirle que yo reconozco que con el valor suyo hay pocas personas en República Dominicana, porque otras personas con ese puesto suyo tienen para callarse la boca y decir, ay, yo no voy a meterme porque entonces, y usted no, usted se arriesgó. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Hasta el lunes, si Dios quiere, con más de Para Vivir Consciente. Janet Ferreira estuvo con ustedes. Debe llegar.